Desalineadas, desalineados, bienvenidas, bienvenidos a su programa de orientación legal y social, La Ley es la Ley, pregunte al doctor. El día de hoy trataremos un tema muy importante, la hipoteca. Es frecuente en nuestro medio que cuando una persona pretende obtener un crédito en un banco o cooperativa de ahorro y crédito, el BIES o a través de una persona particular, para poder financiar la adquisición, construcción, reparación, ampliación de un bien inmueble o utilizarlo para otro fin, le condicionan o exigen hipotecar un bien inmueble a favor del acreedor o prestamista para garantizar el cumplimiento de la obligación contraída. Muchos se preguntan, ¿cuál es el fin de la hipoteca? Muy sencillo, de no cumplirse con la obligación, con la hipoteca del inmueble se garantiza el pago de la misma, lo que lógicamente genera una serie de consecuencias jurídicas, por cuya razón es necesario que quienes nos miran a través de Desalineados conozcan, en términos generales, sus consecuencias y eviten problemas posteriores. Inicio entonces este programa La Ley es la Ley, pregunte al doctor, formulando mi primera interrogante a mi compañero de fórmula, a mi compañero y amigo de todas las semanas, Mauro Andino Reynoso. Mauro, bienvenido. ¿Qué es la hipoteca y cómo lo define nuestro ordenamiento jurídico? Te escuchamos, por favor. Qué gusto nuevamente volver a compartir contigo, Mauro, y con nuestras amigas y amigos que seguramente nos estarán mirando o escuchando. El tema que hoy has planteado es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque está relacionado con una serie de actividades comerciales y financieras, por lo que concuerdo contigo que hipotecar un bien inmueble puede traer algunos problemas al deudor hipotecario. Por ello, es recomendable que quienes vayan a proceder a hipotecar un bien inmueble previamente se asesoren, busquen el acompañamiento de un profesional del derecho para evitar problemas en lo posterior. Y no tener sorpresas. Obviamente, porque después vienen los lamentos. Así es. Respondiendo a tu pregunta, el Código Civil en sus artículos 2309 y siguientes, al hablar de la hipoteca señala que es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor, es decir, de quien está recibiendo el crédito. Correcto. La hipoteca es indivisible. En consecuencia, Mauro, cada una de las cosas hipotecadas a una deuda y cada parte de ellas están obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte de ella. En palabras más sencillas, para que nos puedan comprender, podemos decir que la hipoteca es un contrato solemne, sí, un contrato solemne, a través del cual el hipotecante, correcto, tú me dirás, ¿cuál es el hipotecante? Está recibiendo es decir, el propietario del inmueble, está recibiendo el crédito, sí, ¿verdad? Prenda su casa, su terreno, oficina, su inmueble en definitiva, que queda en su poder y que con la hipoteca, con la prenda, lo que hace es asegurar el cumplimiento de la obligación que obtuvo, bien a través de una persona natural o a través de una persona jurídica que puede ser el BIES, puede ser una institución del sistema financiero o bancario, no una cooperativa o un banco. Palabras más simples y seguro más adelante tú me vas a responder algo que ya adelanto. De alguna manera, el acreedor, es decir, la persona que te está prestando el dinero, se asegura. Dice, yo te presto lo que me estás pidiendo, pero a cambio hipotecas tu casa, hipotecas tu departamento, para yo garantizar que si no me pagas en efectivo lo que te he prestado, puedo te caigo ahí caerte encima. en ese bien pero inmueble. Ya vamos a llegar Correcto, a esas partes que me parecen Así muy, es. muy importantes. Y aunque suene crudo y es triste también decirlo, un tema que se está suscitando en esta crisis económica y que probablemente se agudice mucho más con el paso de los meses. Ojalá que no, por el bien de la economía de muchas familias ecuatorianas. Por ello, Mauro, es muy recomendable, insisto, que nuestras amigas y amigos se asesoren, hagan los cálculos
adecuados para ver si van a estar o no en posibilidades de pagar esas obligaciones mensuales, trimestrales o anuales, porque después vienen los dolores de cabeza, después vienen los problemas sociales e inclusive problemas familiares, Mauro. Ahora bien, tú ya nos has aportado, digamos, la definición jurídica, qué es la hipoteca según nuestra legislación. Ahora, te planteo la siguiente interrogante para que surtan los efectos legales de la misma. ¿Qué requisitos o solemnidades debe cumplir la hipoteca? Mira, para que se perfeccione, para que tenga plena validez, el Código Civil establece algunos requisitos. Entre ellos, por ejemplo, primero, la hipoteca debe otorgarse o celebrarse por escritura pública. ¿Sí? Es decir, que se debe concurrir ante un notario o una notaria pública, ¿sí? O constituirse también por mandato de la ley en los casos que la propia ley establece. Es el primer caso. En el segundo caso, puede ser una misma la escritura pública de la hipoteca y la del contrato al que se accede. Es decir, que con la propiedad financiada lo que se está es garantizando precisamente el préstamo que recibe, conforme tú hace pocos minutos señalaste. Correcto. Tercero, la hipoteca debe estar inscrita en el registro de la propiedad del lugar, del cantón en donde se encuentra el inmueble. Ese es un dato muy importante que tú acabas de señalar. Ejemplo, si el inmueble está en Quito, lógicamente que se tiene que inscribir en el registro de la propiedad de Quito. Si está en Riobamba, si está en Guayaquil, Correcto. en donde esté ese inmueble. Perfecto. Sin este requisito, Mauro, es decir, si no está inscrito, no tiene valor alguno, ni se cuenta su fecha, sino desde la inscripción en el registro de la propiedad. Correcto. Pero algo adicional que establece el Código Civil y que es muy, muy importante en cuanto a los contratos hipotecarios celebrados en nación extranjera. Ejemplo, tú puedes estar en Canadá, en Nueva York, en México, en Argentina, y allí suscribes tú un contrato de hipoteca, pero el bien inmueble está en el Ecuador. Muchos se preguntarán, ¿dónde inscribimos? Siguiendo lo que dice el Código Civil, se tiene que inscribir en el lugar en donde se encuentra el inmueble. Si es en Quito, en donde está el inmueble, pues se tendrá que inscribir en el registro de la propiedad. No importa dónde se haya celebrado la hipoteca en cualquier otro país. Lo fundamental es que hay que inscribir en el lugar en donde se encuentra el inmueble. Perfecto, y me parece que es absolutamente necesaria esta aclaración porque puede darse el caso, digamos, no. Se dan casos. Así es, está en el extranjero, en fin, bien puede suscitarse el hecho que acabas de describir. Ahora bien, dos inquietudes que me parece son fundamentales para orientar a nuestros amigos y amigas que nos están mirando el día de hoy. ¿Quiénes pueden constituir una hipoteca? Por un lado. Y la otra interrogante, ¿se puede hipotecar bienes propios para garantizar obligaciones de terceras personas, es decir, de otros? Son muy buenas tus inquietudes. Y allí tenemos que responderte que solo la persona que es capaz de enajenarlos, ¿sí? Es decir, de vender, de hipotecar, de transferir y cumpliendo con los requisitos necesarios para la enajenación, puede obviamente constituir la hipoteca sobre sus bienes. Lo primero, es decir, las personas capaces legalmente. Perfecto. Y pueden obligarse, ahora sí, la segunda parte, pueden obligarse con hipoteca los bienes propios. Los bienes propios. Tú tienes tu bien propio para asegurar una obligación mía. Acabaste de describir. Es decir, para obligar también, para cumplir tú con obligaciones de terceras personas. Es decir, que sí se puede hipotecar bienes ajenos bajo su responsabilidad. Insisto. Te pongo más sencillo. Tú eres el dueño del departamento y tú quieres hipotecar ese departamento para garantizar una deuda contraída por tu amigo Juan. Correcto. ¿Sí? Puedes hipotecar tu departamento para que Juan pueda acceder a ese crédito y se garantice que él va a pagar y en caso de no pagar, pues que te caigan encima de tu departamento. Por ello la deuda también no es tuya,
es de un tercero, pero tú facilitas, digamos, tu departamento hipotecado para garantizar que él va a pagar, ¿verdad? Pero lógicamente, si esa persona no paga esa obligación, Claro, te caen me tu bien. caen en mi bien Así inmueble es. y seré yo el que tenga que responder con esa casa, con ese terreno, con ese departamento u oficina, y podría irse al embargo, como No, ya pues, veremos más adelante. Eso yo le veo bien difícil de recomendar porque eso está más complejo que ser garante incluso por alguna deuda. Así que, Algo muy parecido. pero bien vale que lo expliques Así porque es. la gente debe saber también esto, pues, y el que quiera arriesgarse, porque puede darse principalmente en casos de familiares o de amigos muy cercanos, incluso que de pronto pues confían 100% y le hipotecan su bien en favor de esa deuda de un Mira tercero. que se han dado casos que hijos han pedido a sus padres que hipotequen su casa para poder acceder a un crédito ellos No pagan y ese ellos, dinero después invertir en algún perjudicados los negocio. padres. Pero después, ¿qué es lo que pasa? Así es. Problemas que se generan a los padres porque se quedan sin el bien les inmueble dejan en la calle y les a los dejan padres. prácticamente comprometidos Sí, con sí, esos graves problemas. Lamentable, así es, y es un buen caso el que planteas. Ahora bien, quisiera que nos expliques qué bienes se pueden hipotecar. ¿Hay limitaciones para ello? ¿Qué dice el Código Civil al respecto? Mira, siguiendo las reglas que establece el Código Civil, allí encontramos que se determina qué tipo o clase de bienes se pueden hipotecar. Entre ellos, por ejemplo, encontramos los bienes inmuebles propios a los que ya hemos hecho referencias, los usufructos que pueden generar esos bienes inmuebles o sobre naves. Cuando se trata de naves, esto está sujeto al Código del Comercio. Perfecto. También se puede hipotecar, por ejemplo, minas o canteras que no se extienda a los productos que se extraen y que se separen del suelo. ¿Sí? Y la otra, sobre la cuota de un comunero. Esto es importante. Sobre la cuota de un comunero antes de la división de la cosa común. Puede hipotecar también su cuota, aclarando que verificada la división, el gravamen afecta a la parte asignada. Un poco más claro. Varios comuneros son copropietarios de 20 hectáreas. Correcto. Y uno de ellos quiere hipotecar su cuota. Lo que le corresponde a él, correcto. Se produzca de lo que se produce, sí. Perfecto. Pero en la práctica esto es muy difícil, Mauro. Si es que no es un cuerpo cierto, si no es un cuerpo determinado, correcto, que le corresponda solo a él, al deudor hipotecario o al que va a ser deudor hipotecario, no le van a conceder el crédito, porque es de involucrarse en un problema grande, no solamente con el que tiene su cuota, que es copropietario, sino también con el resto de los copropietarios. Y ahora te lanzo una pregunta de cajón y que creo que es típica en el ejercicio profesional, en el ámbito del derecho. ¿Se puede vender un bien inmueble que está hipotecado? Si esto es factible, ¿cuál es el trámite a seguir? Y a veces esto sucede fundamentalmente también en parejas que de pronto deciden disolver el vínculo matrimonial y adquirieron un departamento, pero este está hipotecado. En fin, ¿se puede o no se puede esto? Vender a pesar de que está, digamos, con este gravamen. Esto es común escuchar, ¿no? Que dicen, tengo hipotecado, lastimosamente no puedo vender, o ya no puedo constituir una nueva hipoteca en ese bien inmueble. Y a veces se truncan negocios o transacciones o acuerdos que pueden haber llegado ya de palabra. Sin embargo, el Código Civil determina que el dueño de los bienes que están gravados con hipoteca sí puede venderlos o hipotecarlos. Mira, sí se puede vender o hipotecarlos, como así consta en el artículo 2317 del Código Civil. Y para ello pongamos un ejemplo, Abrazo, un ejemplo muy sencillo. Sí, porque hablas de venderlos o hipotecarlos, lo que ya está hipotecado. Obviamente, ya, mira, Juan compró un terreno con un crédito hipotecario que le concedió el IES o un banco o una cooperativa de ahorros. Él quiere vender. Lo primero que debe hacer es pedir que se practique una liquidación para saber cuánto es lo que tiene pagado por capital y cuánto tiene pagado por intereses. Y luego de ello, Juan sabrá cuál es la deuda
efectiva que tiene que pagar. ¿Cuál es el saldo? El saldo, que correcto. le resta por pagar. En estos casos, Juan tiene dos opciones para vender el inmueble hipotecado. La primera, que se pone de acuerdo con el promitente comprador, que es Carlos, hace una promesa de compra-venta mediante escritura pública, porque eso establece la ley. El abono que va a recibir como parte de pago le va a servir a Juan para que cancele con ese dinero al banco o al BIES o a la persona natural o jurídica a favor de quien esté hipotecado para poder levantar la hipoteca. Para terminar de pagar el saldo pendiente. Y luego de eso sí, poder Correcto. suscribir las escrituras definitivas de compra-venta. En el segundo caso, o la segunda opción, sería una subrogación de la hipoteca. ¿Cuál es la subrogación de la hipoteca? Que el que compre en se haga otras cargo, palabras, tal vez. si el comprador quiere hacer un crédito hipotecario, el vendedor le cede la deuda. Perfecto. Le cede la deuda al comprador, por lo que el nuevo propietario asume la deuda. Perfecto. ¿Sí? Para lo cual, lógicamente, tienen que contar con la anuencia o con el visto bueno. Correcto. De los titulares del banco, de la cooperativa, del BIES o de la persona natural. Perfecto. Porque no solamente un crédito hipotecario se puede dar con una institución del sistema financiero, sino también con una persona particular. Así es. Me parece que ha sido muy, muy importante lo que acabas de describir, en fin, y con el ejemplo de forma muy didáctica, muy pedagógica, para poder orientar a nuestros amigos y amigas que nos están mirando a través de La Ley Pregunte al Doctor. Queda claro entonces que la hipoteca lo que genera y busca pues es garantizar el cumplimiento de una o más obligaciones contraídas por el deudor hipotecario con el acreedor o prestamista. Efectivamente, Mauro, así es. Resaltando que lo primero es que la hipoteca puede otorgarse bajo cualquier condición y desde o hasta cierto día. La hipoteca a la que nos estamos refiriendo puede asegurar todas las obligaciones que el deudor tiene o puede tener a favor del acreedor hipotecario. Porque ¿qué es lo que ocurre? A lo mejor inicialmente hay un crédito de $10,000 y queda hipotecado el departamento, pero luego quiere obtener un nuevo crédito. Esa institución le puede dar. Correcto. Pero para ello tienen que hacer un avalúo del inmueble para ver si ese inmueble en verdad cubre, garantiza, justifica el monto que se le va a entregar al deudor hipotecario. Correcto. La hipoteca le da al acreedor, es decir, al que presta el dinero, en el evento de que el deudor hipotecario no cancele la o las obligaciones que puede haber contraídas, el derecho de pagarse con ellas mediante el ejercicio de la llamada acción real hipotecario, es decir, proceder al embargo, Mauro, al embargo que puede pedirse y ordenarse al inicio del proceso ejecutivo. Ya hablar del embargo, qué triste. Ya estamos hablando de problemas mayores, porque eso da cuenta. Eso se vivió muchísimo en España con la crisis económica de hace con la algunos burbuja, años atrás, la burbuja inmobiliaria. Así es. Se empezaron a dar una serie de créditos hipotecarios a Raimundo y medio mundo. Y después, con la crisis económica, no tenían cómo pagar y los bancos empezaron a embargar las propiedades a muchos de nuestros compatriotas, lamentablemente. Crisis inmobiliaria o burbuja que también se generó en Estados Unidos con el crack económico del 2009. Y miren, el Ecuador, yo he escuchado ya algunos amigos, algunas amigas preocupados que dicen que no han pagado sus obligaciones al BIES o a alguna institución bancaria desde hace 4, 5, 6, 8 meses. Inclusive me decía que ha pasado ya más de un año. Y lo que están esperando, dicen, es que les embarguen. Así es. Llegar al embargo, amigos y amigas, es prácticamente llegar ya al filo, como se dice, de la navaja, porque estaría al borde de perder ese inmueble. Y por eso te pregunto ahí lo siguiente, porque de alguna manera tú ya has topado, digamos, el escenario más doloroso, más crítico, cuando ya el deudor hipotecario está en mora. Es decir, no ha pagado las obligaciones al acreedor. Este tiene la facultad, como ya lo has descrito de alguna manera,
la facultad del derecho para iniciar las acciones legales, solicitar el embargo del inmueble. Si se produce este hecho, es decir, el embargo, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Qué puede hacer el deudor ante este hecho? Esto es lo más delicado, lo más triste, lo más duro para el deudor hipotecario, porque ya estamos entrando en la etapa procesal prevista en el Código Orgánico General de Procesos, en particular en lo que establece el artículo 375, que por su importancia y para evitar graves consecuencias a los deudores hipotecarios, es necesario que sepan qué es lo que ocurre. De no cumplirse la obligación, o las obligaciones, porque aquí hay otro problema. Por lo general dicen, si se ha vencido 2 o más obligaciones, la institución puede dar por vencidas la totalidad de las obligaciones. Y allí sí, ¿qué es lo que procede? Que el juez ordena que se publique primero en la página web de la función judicial el mandamiento de ejecución para conocimiento de terceros, con la finalidad de que todos aquellos que puedan tener interés en la ejecución concurran a la audiencia con las pruebas para hacer efectivos sus derechos. Además, Mauro, el juez ordena el embargo de los bienes de propiedad del ejecutado, es decir, de la persona que no ha pagado, del que está en mora, con la documentación certificada que proporciona el ejecutante o la dispuesta u obtenida por el juzgador. Correcto. Una vez practicado el embargo, ¿qué es lo que hace el juez? Designar un perito para que el perito haga el avalúo del bien inmueble. El informe se presenta con los sustentos técnicos que respaldan precisamente el avalúo y la firma del depositario judicial. Posteriormente, el juez o la jueza tendrá que notificar a las partes con el informe pericial para que hagan las observaciones correspondientes, ¿sí? Este informe es discutido en una audiencia de ejecución que se lleva a cabo en un término máximo de 15 días. A esta audiencia deben comparecer el perito con el fin de sustentar su informe, por qué es que lo avaló en ese valor, ¿sí? Lo avalúa en ese precio. En ese las características, sí. La ubicación, el sector, el estado del inmueble. Correcto. Y todo lo demás, ¿no? Y obviamente también tienen que acudir las partes. Ahora, luego de eso, ¿el bien inmueble va al remate? ¿El deudor hipotecario puede oponerse? ¿Qué acciones puede iniciar? Porque, digo, para alguien que ya está observando que le embargan su casa, su propiedad, su departamento, que ya ve que hay un informe de un perito que dice lo he evaluado en tanto, ¿qué puede hacer para oponerse a esto? Bueno, allí hay dos opciones. La primera, que el deudor hipotecario, para evitar el remate de su casa, de su terreno, de su departamento o de su oficina, pague el valor de la obligación con los intereses y las costas procesales. Bastante difícil, porque si ya llegan a la etapa de ejecución es porque en verdad no está en capacidad económica. No va a llegar hasta esa etapa porque no le dio la gana de pagar. Salvo que a lo mejor por ahí alguien le pueda hacer un nuevo crédito para con eso cancelar y evitar el remate. Y te pregunto ahí, perdóname que te interrumpa, ¿y tiene que cancelar solo las cuotas que cayó en mora? O como dijiste hace un momento, todas las que faltaban por pagar, digamos, lo restante del capital más los intereses. Eso te decía, y para conocimiento de nuestros amigos y amigas, ¿sí? Por lo general se establece entre las cláusulas del contrato hipotecario, de la escritura de hipoteca, que vencidas 2 o más obligaciones, se entenderán o se darán por vencidas la totalidad. Es decir, que si ya va al embargo, si ya va al remate, es porque ya se aprobó la liquidación de los intereses capitales, luego ya se hizo el avalúo del inmueble, ya se aprobó ese informe
está en firme Significa que y por eso va al remate. Para parar ese remate tendría La que una pagar opción, no solo las mensualidades que cayó en mora, sino toda la obligación. Toda la obligación. Y la segunda opción, que el deudor hipotecario no cancele lo adeudado y el inmueble se vaya al remate. Allí habría que ver cuál es el valor en que se remata el inmueble. Un ejemplo, la deuda es de $80,000 y si el inmueble sale rematado en $60,000, tú me dirías, ¿y qué pasa allí? Bueno, la institución financiera o bancaria o la persona natural o jurídica que hizo el crédito cobrará esos $60,000 y por el resto, por los $20,000, tendrá que iniciar la acción legal para caerle a lo mejor en otro bien, si es que tiene algún otro bien. Que con quedarse sin casa o departamento, también le pueden iniciar otra acción. Así es, obviamente civil, al deudor hipotecario, correcto, ¿no? Para garantizar o obligarle a que paguen ese excedente que no se pudo cubrir con el valor del remate de ese bien. Y si por desgracia esa persona, el deudor hipotecario, no tuviera ya bienes con qué responder, lógicamente que si quiere la institución financiera o bancaria o la persona natural, podría seguirles un juicio de insolvencia o de concurso de acreedores. Producido el remate, Mauro, si se va al remate, obviamente también hay la otra opción. Te ponía el ejemplo. Sale en $80,000, era 80,000 la deuda, 80, y sale en el remate en $90,000. Lo contrario de lo anterior. Lo contrario, ahora sí. Se vendió un valor superior. La institución que le prestó el dinero recupera sus 80,000 y el saldo que queda, sea 10, sea 15, el saldo que queda se le entrega al deudor hipotecario. Perfecto. Para ir concluyendo ya este tema en este programa, ¿cuáles son las causas o la forma de extinción de la hipoteca? ¿Qué dice el Código Civil al respecto? Mira, el Código Civil al respecto señala que la hipoteca se extingue junto con la obligación principal. Es decir, que la hipoteca puede extinguirse por convención de las partes, por la solución o pago efectivo, por la novación, por la remisión, por la transacción, por la prescripción, entre otras formas que está contemplado en el propio Código Civil. Se extingue asimismo, dice el Código Civil, por la resolución del derecho del que la constituyó, del que la constituye, o por el cumplimiento de la condición resolutoria según las reglas generales. Además, por la llegada del día hasta el cual fue constituida, ¿sí? Es decir, llegó la fecha en que dijo hasta esa fecha, hasta allí llega. Y finalmente, por la cancelación que el acreedor otorga por escritura pública. Correcto. De lo cual se tiene que tomar razón al margen de la inscripción del registro de la propiedad en donde se inscribió o se registró esa hipoteca. Clarísimo, creo que ha sido un tema muy, muy importante, muy necesario además en las actuales circunstancias y condiciones económicas del país. Y creo que, sin duda alguna, los desalineados y las desalineadas estarán muy contentos con esta orientación jurídica que nos has brindado a todos. Mauro, es importante resaltar, insisto, asesórese. Sí. Busque el patrocinio de una abogada, de un abogado, de una persona que conozca sobre estos temas para que no tenga problemas de carácter económico, carácter familiar y luego pueda inclusive perder su patrimonio que con tanto sacrificio y con tanto esfuerzo pudo hacer. Me quedo con ese último mensaje. Hemos llegado a la parte final de su programa de orientación legal y social. La ley es la ley. Pregunte al doctor. Desalineadas, desalineados. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo programa de La ley es la ley. Pregunte al doctor. Hasta la próxima. Chao. Gracias.